Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Les invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Puedes encontrar un poco más de información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Aprendemos maravillosas herramientas de autoconocimiento y estas te ayudan también a seguir trabajando en ti y en convertirte en la mejor versión de ti mismo. Vienen con una maravillosa guía de trabajo y unos regalitos también, así que te invito a ir a mi sitio web y visitar un poco más de qué se trata. Y también estoy sorteando uno de estos cursos en su versión online aquí en este canal de YouTube. Lo único que debes hacer es suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Ok, como siempre, muchas gracias por estar acá. Te voy a invitar a suscribirte al canal, que le des a la campanita para que no te pierdas las notificaciones del próximo video. Y si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Te pueden complementar la lectura también. Puede ser una lectura espejo. Tómenlo como resuene. Y si es que no te resuena esto como un mensaje en particular, lo puedes dejar pasar y solamente te quedas con lo que te sirve, ¿ok? Vamos a mirar un poco lo que es la energía de tu persona especial. Tenemos un 3 de copas. Esta es una persona que quiere celebrar, de seguro quiere pasarlo bien también. Está concentrada en su bienestar en este minuto, ¿ok? Tenemos un as de copas al reverso. Al mismo tiempo está teniendo una pérdida emocional. Esto puede significar alguna especie de separación contigo, alguna especie de duelo también. Pero miren acá, con este as de pentáculos hay alguna oportunidad que esta persona quiere tener, una nueva oportunidad, una oportunidad fresca. Ok, tenemos un 8 de espadas al reverso. Hay algo acá que tu persona está intentando soltar, pensamientos negativos, creencias limitantes. Bien, es como si estuviera atrapado en algún espacio del que quiere o necesita salir. Bien. Con la carta de la estrella, esta carta nos indica esperanza, nos indica fe, también nos indica sanación y también nos indica mucho la guía de nuestros guías espirituales que nos acompañan. Entonces, si bien tu persona puede estar en algún espacio emocional y mental un poco complicado, es como si la vida le estuviera diciendo ten fe, porque en tu corazón quieres nuevas oportunidades y quieres nuevas oportunidades que tienen que ver también con disfrutar tu vida, ya sea como eso resuene en esta historia, ¿ok? Vamos a mirar, Géminis, un poco tu posición. Tú tienes la carta de la templanza al reverso. ¿Qué nos indica esta carta en esta posición en particular? Que hay algún crecimiento personal, espiritual que tus guías te están intentando acompañar a hacer y de una forma u otra estamos quizá evadiendo darnos cuenta de algo, evadiendo nuestra sanación, porque la sanación también, el proceso de la sanación puede ser muy difícil y puede ser muy doloroso también. Entonces el sistema, el ego genera cierta resistencia, porque mientras tú te vas sanando a ti mismo, a ti misma, el ego se va soltando, ¿no? Se va domesticando en ese sentido. Entonces el ego se pone un poco resistente. ¿Bien? Ya quieres dejar ir esta situación, ¿no? Necesito ya sanar. ¿Bien? Ya necesito ir a buscar qué es lo que me falta también para ser feliz. Esta carta del 8 de copas también nos indica que posiblemente estás dejando algún lugar o alguna situación o alguna persona que ya no te está sirviendo para tu crecimiento personal. Y es quizá por eso mismo que esta persona siente que se ha perdido alguna oportunidad contigo. Bien. Esto te dio mucha frustración con este 7 de pentáculos. Es como, siento que invertiste tu energía y te quedaste esperando. Oye, ¿por qué no me resultan las cosas como yo quiero? ¿O por qué no veo avances en esta situación? Y eso, claro, efectivamente, con este 9 de espadas te provoca mucho dolor, incluso miedos, inseguridades, y te cuesta quizá dormir en las noches, por ejemplo.
y quizás no estás viendo cómo solucionar esto. Todavía no. Especialmente cuando estamos intentando... Ojo, no digo que sea algo malo. A todos nos pasa que tenemos resistencia al cambio. Porque el ego le gusta la zona de confort. Bien. Mientras nosotros no queramos ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que sanar. ¿Cuál es el aspecto mío? Esto generalmente se nos hace más complejo y más difícil. Vamos a ver cuál es la carta resultado. Tenemos un 2 de bastos al reverso. Esto nos hace miedo al cambio y es lo que estamos conversando también. Intentando estar a la segura. Nuevamente nos habla esta carta de la zona de confort y de no planear muy bien. Ahora, ¿cómo estas dos historias se mezclan en conjunto? Me imagino que a cada uno le estará resonando de forma distinta, pero vamos a ver un poquitito más cómo se mezclan estas historias. Siento que están como en distintos niveles o pasando por cosas muy distintas con esta persona especial en particular. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Géminis hacia Géminis. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Tenemos un paje de copas. Yo siento que esta persona es como que retiró su atención, retiró su esfuerzo en esta conexión. Es como si hubiese elegido quizá distinto, otra cosa. Hasta incluso siento que es una persona que puede tender a escaparse de las conversaciones que son más duras también, de las energías que pueden ser más conflictivas. Entonces cuando se genera conflicto, esta persona se puede estar escapando de ese conflicto. Tenemos la carta de la torre. Esta persona siente la pérdida por alguna separación entre ustedes muy fuerte porque está muy desconectada de sus emociones en ese sentido. Como de su auténtica emoción, de lo que está en su corazón. Porque en lo profundo de su corazón esta persona quiere una nueva oportunidad contigo. Está esperando que suceda eso, claro, efectivamente, miren ahí, esta es la carta del medio, la carta que me habla de lo que está en el corazón de esta persona. Esta persona quiere tener una nueva oportunidad contigo y salir victorioso o victoriosa, ¿no? También 6 de espadas, quiere dejar algo atrás, conflictos, problemas, situaciones de pesar, las quiere dejar atrás para estar en un espacio mucho más tranquilo también, ¿no? Y desde ahí construir, elaborar contigo un futuro quizás. Bien. Ahora tenemos que mirar un poquitito más porque yo también te veo a ti en una situación un poco complicada, pero antes de nada o antes de todo me gustaría ver qué nos significa esta carta resultado. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de este 2 de bastos? También me gustaría ver si es que esta conexión es realmente conveniente para ti, porque veo cierto aspecto como de toxicidad por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de este 2 de bastos? Tenemos el 4 de bastos al reverso, inestabilidad, falta de acción. Es como una persona que se mantiene a sí mismo, es como si ambos realmente se quedaran en su esquina en vez de juntarse. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más? Creo que tú también estás eligiendo como por tu salud mental, emocional, retirándote de este espacio. Lo único que sí me recomiendan es que, bueno, Géminis, no evadas lo que tenemos que aprender de esta situación que nos ayuda a crecer como personas. Crecemos desde el contraste. Lamentablemente no es la vía que más nos guste, pero a partir de ver y percibir y sentir aquello que no queremos, podemos redirigirnos a lo que sí queremos. Entonces ese es el gran aprendizaje, ¿no? ¿Qué fue en esta situación que no me gustó y que no quiero volver a repetir? Y trabajarse a sí mismo para encontrar cierta solidez en eso, ¿vale? Paje de espadas, esta es la carta de la espía. Alguien te mira desde lejos o tú estás mirando a esta persona desde lejos. Se están mirando lo que pasa en las redes sociales. Incluso podría hablarnos de comunicación, pero lo vamos a confirmar con la tirada de cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Ojo acá con esta carta del emperador. Esta carta, si bien nos habla del divino masculino, también nos puede hablar de una persona que tiene
poca autocrítica y necesita estar en dominio y en control de lo que tiene en su vida. Entonces quizás una persona que le cuesta soltarse emocionalmente, ya sea que me hablen de ti o de tu persona especial, tómalo siempre como resuena. Pero cuando está este 4 de pentáculos, ¿no? Y está la carta del emperador, que son 4, son 2 4, ¿no? También tenemos un 4 de bastos, muchos números 4. Esto nos habla de estabilidad y solidez. Y es como si también nos estuviera hablando de nuestra zona de confort. ¿Bien? Nuevamente. Ahora, con la zona de confort, claro, estamos cómodos. Al ego que está en la zona de confort no le interesa que tú estés feliz, pero sí le interesa que esté, que como que sobreviva en el espacio en el que está. Entonces, al ego que está en la zona de confort tenemos que apaciguarlo de una forma u otra y entrar en dominio de esa mente. Bien, de esa mente que quiere estar en la zona de confort para ir un paso más allá y seguir lo que nos tira nuestro yo superior, nuestro yo espiritual. Entonces esta es una invitación también, Géminis, a salir de esta zona de confort y dar el paso más allá que tenemos que dar y que sí va encaminado a nuestra felicidad, como sea que eso te resuene. Aparentemente esta es una lectura que no es tanto de amor, pero sí es de transformación personal. Espero que les esté ayudando de una forma u otra. Vamos a ver algunas cartas oráculos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que necesita conocer Géminis hoy? Ok, da una carta, por favor. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Géminis hoy? La verdad es que no estoy muy segura de que esta historia tenga un final feliz en particular. Porque no la veo desenvolviéndose de mejor manera. Por más de que haya estén las intenciones de hacerlo, finalmente es como que acá en las cartas resultados se ve como que todavía hay poco de miedo. También hay que ir viendo cómo avanza esto en las próximas lecturas, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Esta zona de confort se ha transformado en la codependencia. Y cuando estamos en codependencia, nuestra emocionalidad, nuestra felicidad, nuestra vida depende de lo que hace y no hace otra persona. Entonces hemos perdido el poder propio. Entonces, sin querer queriendo, se forma o se transforma como en una zona de confort. La codependencia es lo que se necesita soltar. Te dice, presta la atención a las banderas rojas también. Si es que ya estamos desarrollando codependencia desde un inicio, es un gran momento para darnos cuenta de nuestras propias banderas rojas, cuando estamos como entrando en la codependencia, y de las banderas rojas de la otra persona. Esto significa observando desde la lógica. Géminis, ¿realmente te sirve esta conexión? Ahora, como te digo, esta persona igual quiere un chance contigo. Y de seguro, como hablamos acá con el paje de espadas, viene una conversación del corazón al corazón. O esa es la intención que tiene esta persona de conversar contigo y decir cómo se siente. Pero te indican las cartas como, bueno, Géminis, de todas formas ten un poco de cuidado, presta la atención a las banderas rojas y sigue trabajando en el sentido de la codependencia que se puede desarrollar de una forma u otra. ¿Okay? Vamos a ver algunas iniciales que nos puedan ayudar durante esta lectura. Pueden ser iniciales tuyas, letras que contiene tu nombre o el de tu persona especial también. Tenemos una C, una A, una M o una B larga. También tenemos algunos números. Ok, tenemos 2 ceros. 2 ceros, alguien puede estar viendo el número 00, también tenemos el 5 o el 3, 35 puede ser tu edad, 53 también puede ser una edad, 50 y 30 son los números que me están dando en este momento, los puedes formar como tú lo necesites. También alguien pudo haber nacido el 5 del 3, por ejemplo, o el 3 del 5. Bien, vamos a mirar. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber, guías espirituales, si es que esta conexión es realmente conveniente para nuestros amigos de Géminis. Nos vimos los signos involucrados. Me voy a detener un segundo. Puedes estar lidiando con un Escorpio, nuevamente Escorpio, un Cáncer,
Escorpio, Sagitario, Sagitario nuevamente, un signo más, o un Virgo. Recuerda que estos signos, letras, nombres no son limitantes, siempre tómalo como resuene y el resto déjalo ir, puede ser un mensaje para otra persona también. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente? ¿Es esta conexión conveniente para los amigos y amigas de Géminis? Hay personas que te pueden ayudar. Definitivamente esta situación mejorará, pero elige una nueva dirección. Y cuando eliges una nueva dirección hay cambios grandes y felices. Te dicen Géminis, hay algo mucho mejor allá afuera para ti. Bien. Sí, siento que esta persona tiene intencionada alguna especie de conversación contigo, pero siento que esto se trata mucho más acerca de tu propio crecimiento personal y los guías espirituales te anuncian, hay cambios felices. Cuando tú cambias tu dirección, hay algo mucho mejor allá para ti. Hay algo mucho más allá afuera. No te vas a quedar siempre como estás, la situación sin duda va a mejorar. Pide por ayuda si es que así lo sientes y así lo necesitas. Está bien pedir ayuda, no hay vergüenza en eso, ¿ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción hacia ti? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Géminis hacia Géminis? El 2 de bastos al reverso, Rey de Pentáculos, Rueda de la Fortuna al reverso, 4 de espadas y el Paje de Pentáculos. Ok, después de momentos difíciles, tengamos cuidado con las formas de ser de esta persona. Tiende a ser un poco egoísta. En algunos momentos siento que es una persona que va a elegir por su propio bienestar y listo, como una visión un poco limitada acerca de lo que son las relaciones, la verdad. Con la Rueda de la Fortuna al reverso, no un muy buen indicio, la verdad, pero siempre es como que algo pasa que a pesar de que no nos guste, nos ayuda a conectarnos de mejor forma con nosotros mismos, por ejemplo. A la larga, todo pasa por algo, ¿bien? Todo pasa para algo, la verdad, para algo, para nuestro crecimiento personal generalmente. Ahora, después de momentos difíciles, ¿no? Vimos tu persona está viviendo momentos difíciles. Se sienta a reflexionar, piensa en ti bastante, piensa en ti, en su silencio, piensa en ti. Y ella está meditando acerca de cómo acercarse hacia ti y tener esta nueva oportunidad contigo. O sea, viene una oferta hacia ti de conversación, de quizás hasta incluso de estabilidad. Ahora, siempre tenemos que evaluar si es que esto es lo que realmente nos sirve o es lo que queremos, ¿no? Para nosotros. Para los que quieren estar con esta persona, existe la posibilidad de tener una nueva oportunidad o de tener estas conversaciones. Sin embargo, te dicen, Géminis, tranquilo, respira, o tranquila, respira. Presta la atención a las banderas rojas, no te olvides de eso, porque puede ser que esta persona todavía no haya hecho ese proceso de sanación interno que le ayude a cambiar o transformar los patrones de comportamiento que son nocivos, por ejemplo. Entonces presta la atención a las banderas rojas, pero sin duda esta persona quiere nueva comunicación contigo y hasta incluso podemos estar esperando algún mensaje por parte de esta persona para hablar, ¿no? Acerca de tener una nueva oportunidad contigo. Insisto, cada persona en su caso particular tendrá que evaluar si es que esto es conveniente o no. Que no dependa la decisión de esta persona, sino que dependa de uno. Muchas gracias, guías espirituales. Recuerden que estamos en una conexión para estar bien. Si es que estamos más mal que bien, tenemos que evaluar si es que la conexión realmente nos sirve para nuestro crecimiento personal. ¿Qué consejo le podemos dar a Géminis hoy? Nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer. Dicen, nada más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Establece tus límites. Siento que estas cartas nos están hablando de empoderamiento, de ser tú quien elige lo que es mejor para su vida y también de establecer estos límites. También te dice, da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Esto significa estar en el momento presente y sanar en el momento presente también. ¿Ok? Espero haberte ayudado un poco, Géminis, con esta lectura. Muchísimas gracias como siempre por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. No te olvides de participar
por mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo. Y también el curso está con un 15% de descuento hasta el 15 de noviembre. Así que intenta ingresar a mi sitio web para que conozcas un poco más de qué se trata y poder aprovechar este descuento también, ¿ok? Infinitas gracias por estar acá. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.